Listo, Sí, señora, bien. listo. Entonces empezamos. Em, está- entonces la idea es que el día de hoy, retomando nuestro tema de fundamentos de investigación, es, bueno, ya sabemos cómo están estructurados los artículos de investigación, qué es un artículo de investigación, cuál es el objetivo, em, cuál es la intención y qué significa investigar, ¿cierto? Y la idea, ojalá, es haberlos atraído un poco a la idea de que la medicina requiere ese sustento, ¿cierto? Pero entonces la siguiente pregunta es, entonces, ¿cómo empiezo a trabajar, cierto? Entonces resulta que la medicina basada en la evidencia científica está normalmente en bases de datos científicas. Esas bases de datos científicas recogen, digamos que tienen tienen incluidas varias revistas que se inscriben a estas bases de datos y las bases de datos, luego de que pasa un proceso de habilitación, de revisión de condiciones y características de las revistas, aceptan las revistas como parte de su base de datos. Esa base de datos funciona con una especie de lenguaje con el que podemos encontrar y sustraer la información más adecuada. Pues ustedes, si en algún momento han intentado buscar en bases de datos como PubMed, ScienceDirect, Scopus, Cielo, se van a dar cuenta que a veces puede ser, no es tan fácil ni tan intuitivo como Google. Que uno en Google podría uno buscar cómo busco evidencia científica tal cual como uno lo podría verbalizar en español y seguramente va a salir información. Pero en las bases de datos científicas no existe esa posibilidad. Uno podría hacerlo, pero puede que no salga absolutamente nada, puede que la respuesta definitivamente no sea favorable, puede salir muchísimos artículos o cero artículos, porque se requiere un idioma. Entonces, la idea de la sesión de hoy es que podamos entender ese idioma y qué vamos a buscar. Lo primero es saber qué vamos a buscar. Entonces, dependiendo del proyecto que ustedes tengan en mente, tenemos tres grupos, tres maneras de buscar y de organizar la información. Entonces, hoy eh, vamos a intentar la primera, que creo que es la que más nos puede servir en el día a día, que es básicamente buscar la información más adecuada para cuando yo quiero estudiar, ¿cierto? Es decir, tengo parcial de inmunología, de parasitología, de fisiología, de patología, entonces quisiera buscar información que me ayude o tengo una exposición y necesito el sustento científico para presentarla. Em, Muchas de las actividades, por ejemplo, que yo hago en clase y creo que algunos profesores también les piden, búsquense un artículo sobre este tema y expóngalo, ¿cierto? Entonces, también exponer es exponer y saber hacer unas buenas diapositivas es también otra habilidad que podemos abarcar en estas sesiones, pero en esta primera, entonces lo que quiero es, primero vamos a entender cómo buscar en las bases de datos, primero con la intención de revisar la literatura para una posible exposición o para estudiar, por ejemplo, para un parcial, o simplemente porque yo quiero saber algo sobre esta patología, o es que Juanito me preguntó que como usted es estudiante de medicina o estudiante de enfermería, ¿usted sabe de tal enfermedad? En este momento no lo sé, pero sé que la información más adecuada está aquí y probablemente esa sea la fuente más confiable que ustedes tienen a la mano. Entonces, en primera instancia es entender que cuando uno crea un artículo de investigación, entonces decíamos que los autores entonces buscan comunicarnos, informarnos sobre los resultados de su investigación, pero reconociendo que el lenguaje de las bases de datos requiere unos elementos que se llaman palabras claves, ¿cierto? Las palabras claves son una serie de palabras o frases que pueden estar compuestas usualmente máximo por dos palabras, o tres, pero son cosas muy cortas, idealmente es una sola palabra, que encierra varios sinónimos de lo mismo. Entonces, por ejemplo, hipertensión arterial. Entonces, si ustedes lo buscan,
ahorita haremos el ejercicio, por ejemplo, en PubMed, entonces aparecerá hipertensión arterial, pero como la base de datos es en inglés, entonces hay que buscarla en inglés, es la palabra clave en inglés. Y esa palabra clave no me va a incluir hipertensión arterial, presión arterial alta, tensión arterial alta, hipertensión arterial primaria, hipertensión arterial secundaria, y vamos a ver que hay un montón de sinónimos que a eso les llamaremos descriptivos no controlados, que son unos sinónimos que encierran a ese único término. Es decir, si yo quiero saber sobre hipertensión arterial, es igual que si voy a buscar presión arterial alta, ¿sí? Em, para eso tenemos unas ayudas que son otras páginas, otras fuentes que nos pueden ayudar, no, pero yo no sé cuáles son las palabras claves de mis artículos. Bueno, una opción es que cuando ustedes están leyendo el artículo de investigación, en la cajita inicial que la mayoría de los artículos tienen, podría pasar que hay artículos que no los tienen, pero usualmente los artículos tienen una cajita inicial donde están los objetivos, la introducción, la metodología, los resultados principales y la conclusión del artículo. Y debajo usualmente dice palabras claves y lo usual es que hayan de 6 a 8 palabras claves. Pero pueden haber más, pueden haber menos, depende del autor. Lo que usualmente hace el autor es buscar las palabras que más representen, que con las que las personas como nosotros podamos ir a buscar entonces en la base de datos mi artículo. Entonces, si mi artículo es sobre hipertensión arterial en personas mayores de 60 años, pues entonces mis palabras claves serán hipertensión arterial y seguramente la edad, que serán entonces adultos de 60 años, que ya los miraremos, que para eso hay unas palabras claves específicas. Entonces esas palabras claves, dependiendo del lugar donde las vayan a buscar, se pueden llamar DEX o MESH, DEX usualmente relacionado al español y MESH más en inglés. Esas palabras claves están en una lista, ¿cierto? Hay una lista de esos términos que se llaman los tesauros. Entonces, los tesauros son esa lista de palabras y de términos claves que funcionan casi como un diccionario, ¿no? Entonces, como el índice de un libro. Entonces, no sé, quiero buscar en el libro de parasitología específicamente sobre los oxiuros. Entonces, uno se va al índice, busca oxiuros y de ahí me va a abrir el capítulo sobre oxiuros y toda la información de oxiuros. Entonces, lo mismo funciona para la lista de términos representativos o para los tesauros, y allí vamos a encontrar los términos MESH, entonces usualmente en inglés, y los términos DEX en español, también en portugués. Entonces, las bases de datos que usualmente vamos a utilizar para el ejercicio de hoy, vamos a hacerlo a través de PubMed. Entonces, mientras tanto, les voy a ir pidiendo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, em, entonces en esta, regálenme un momento, que sí sé. Sí, por favor, están dejando en el chat la asistencia, por favor, para que se unan. Y esto me hizo recordar que es importante grabarlo, especialmente para los estudiantes. Ay, le voy a pedir el favor de quien armó No se la... preocupe, ya se está grabando. Listo. Entonces decíamos que entonces estas bases de datos, la más común, entonces es PubMed. La PubMed entonces es una base de datos de Estados Unidos, es una de las bases de datos más grande. Diría que es probablemente una de las bases de datos más sencilla para manejar porque el idioma que vamos a utilizar, por ejemplo, hoy es mucho más específico. Es decir, casi siempre cuando uno esto le permite hacer uno grandes estrategias de búsqueda que le permite a uno buscar la información de manera mucho más específica. Mientras que a veces, por ejemplo, Scopus o Science Direct me permite también hacer unas estructuras largas, pero a veces me puede limitar como, bueno, ya te pasaste de 9 términos claves y ya no me permite hacer más búsqueda, no me permite agregar más términos clave. Y tenemos
otra base de datos importante que es la literatura gris. Entonces, la literatura gris es todos aquellos, son bases, por ejemplo, gubernamentales, bases de las universidades donde tienen los repositorios de las tesis de investigación. Resulta que cuando uno hace una maestría de investigación o un doctorado, uno siempre tiene una serie de productos de investigación, muchas veces. Desafortunadamente, muchas veces se hacen los proyectos se hacen las tesis y no se publican en revistas. Entonces, muchos de esos datos pueden ser tesis laureadas, tesis em, meritorias, pero que no se convierten en proyectos de investigación como artículos de investigación que van a una revista. Entonces, si ustedes van a ir a ver, claro, puede que esa tesis haya generado un resultado que pueda cambiar una decisión de salud pública, sí, pero resulta que si no están las bases de datos muchas veces para ciertos proyectos definitivamente no se toman. Sin embargo, las nuevas propuestas para hacer revisiones de literatura, revisiones, por ejemplo, integrativas, revisiones narrativas, tiende a tomar esta literatura gris porque se han dado cuenta que se está dejando información valiosa por fuera. También, por ejemplo, los gobiernos entonces tienden a tener, por ejemplo, Colombia tiene ACISPRO, ¿cierto? Que es esta página o datos que lo pueden encontrar como datos.gov.co, tienen un montón de datos, fuentes de datos de muchos proyectos que ellos han hecho. Entonces, por ejemplo, tuvieron una intervención sobre desparasitación en la Virgen Boyacá y resulta que, pues sí, hicieron un informe que tiene toda la metodología de investigación, pero pues eso no va a una revista, pero técnicamente es un estudio descriptivo, puede ser un ensayo clínico, pero que finalmente no se publicó en una revista y son datos que pueden ser importantes para mi proyecto de investigación. Entonces, con eso en mente, les voy a pedir para los asistentes que vayan, por favor, a la página de Biblioteca Virtual en Salud, BBS, BVS. BBS es una biblioteca que es producida por la Organización Panamericana de la Salud y lo que busca es, uno, digamos que técnicamente uno también podría buscar información, pues una base de datos que tiene algunas revistas, pero pues tiende a ser muy pequeña. Pero ahí abajo donde les señalo, aquí donde está, dice Dex y Mesh. Entonces, cuando ustedes ingresan acá, ustedes pueden introducir las palabras de esa pregunta de investigación o de ese fenómeno de salud o de ese tema que ustedes quieren buscar, lo introducen ahí y les va a salir una lista. De esa lista, ustedes van a buscar cuál es la más cercana, la más, sí, la más certera para el elemento que ustedes quieren buscar. Entonces, yo para este ejercicio me quise preguntar cuál sería el esquema de vacunación para los migrantes, ¿cierto? Entonces, ahí en Colombia existen varias organizaciones humanitarias que tienen contacto, entonces, especialmente en puntos de alto flujo migratorio, como por ejemplo el Tapón del Darién, que sigue siendo un punto álgido de migración internacional, no son solamente los colombianos, de hecho, la primera nacionalidad que más migra, pues es la venezolana, luego Haití, y también estamos los colombianos, pero definitivamente para Colombia es importante estas personas que vienen de otros países que por supuesto tendrán entonces unos esquemas de vacunación completamente distintos y si llegan acá y vienen enfermos, pues yo qué tantos esquemas, qué tanta vacunación yo puedo aportar. Entonces yo cuando me meto ahí a CEDEX y MESH voy a encontrar esta lista. Yo escribí migrantes sin darle enter, solo migrantes, porque si le dan enter lo saca de la lista, entonces le sacan migrantes, ahí sale la lista y me salió entonces la palabra migrantes. Claro, si yo, fíjense que aquí donde dice sinónimos, yo también pude haber escrito transeúntes, trabajadores migratorios, nómadas, migrante, ocupantes, em, y si yo hubiera buscado, por ejemplo, transeúntes, me va a salir migrantes, porque esta es la palabra clave. Lo siguiente que yo debo hacer es leer la definición que está acá. Aquí nos dice que son las personas que con frecuencia cambian su lugar de residencia. Dos, es un nómada, que es la forma tradicional de vida de ciertas poblaciones rurales. Entonces, fíjense que la definición me incluye dos elementos y me incluye toda esta serie de sinónimos. Ok, ahora yo quiero saber el esquema de vacunación. Entonces busco
esquemas o programas y me salió entonces programas de inmunización. Entonces, fíjense que yo me lo pensé cuando yo quería saber cuáles son los programas de vacunación de los migrantes. Me quedé en programa de vacunación, no me salió programa de vacunación, pero sí programa de inmunización y aquí ya me habla del programa de inmunizaciones, calendario de inmunización y estos todos son los sinónimos relacionados con esa palabra con ese elemento que yo me estoy haciendo de mi pregunta. Eh, Hasta aquí quiero que cuando ustedes, por ejemplo, si tienen un ejercicio, no, yo necesito saber sobre las células natural killer en, en la tuberculosis. Entonces, háganse primero, escríbanla o háganla en su cabecita, el primero, la pregunta así tal cual, con el idioma castizo, como les sale esa duda a ustedes mismos lo más cerrada posible. No, ¿cómo será que funcionan las células natural killer cuando viene el bacilo de No, sino traten de hacerlo lo más castizo, pero corto, sencillo. Entonces, bueno, yo quiero saber cuál es la función o el papel de las células natural killer en la tuberculosis. Y entonces en esa frase, en esa pregunta, van a identificar entonces esas palabras eh, esos sustantivos, por ejemplo, o esos nombres que son más fuertes dentro de esa palabra. Entonces, ¿cuáles son el papel de las natural killer? Pues será natural killer, ¿cierto? En la tuberculosis, tuberculosis. Entonces, voy a tratar de tomar los sustantivos de mi pregunta y esas son las palabras que voy a intentar buscar. Entonces, cuando yo no sé cuáles son las palabras clave que tengo que utilizar para mi búsqueda, primero me vengo aquí a esta biblioteca virtual en salud que yo la recomiendo porque es en español y es muy fácil además tener la traducción. Tiene algunas dificultades y es que yo aquí la puedo encontrar y puede que yo me vaya para PubMed, por ejemplo, que es solamente en inglés y a pesar de que aquí dice que esta es la palabra creada en inglés, la voy a ir a buscar y resulta que no existe. Pero si la busco allá en PubMed, puede que me salgan sinónimos de los términos clave que ellos utilizan. Eso puede pasar pero en primera instancia casi siempre van a encontrar tal cual las palabras claves que encuentran en BBS lo van a encontrar entonces en PubMed. Entonces, usualmente se recomienda que para las búsquedas de literatura se intente hacer por lo menos una búsqueda por lo menos en tres bases de datos diferentes. Eh, Biblioteca Virtual en Salud es una base de datos, pero nuevamente es una base de datos muy pequeña, tiene muy pocas revistas, pero por ejemplo, Cielo es una base de datos que especialmente tiene revistas latinoamericanas. Una cosa que van a ver es que cuando ustedes buscan algo en Cielo, van a salir especialmente artículos en portugués y en español que puede que no estén en público. Lo mismo va a pasar con PubMed. Entonces, PubMed tiene un montón de información, un montón de revistas incluidas, pero puede que esa información no esté en Cielo. Y lo mismo con Scopus. Podría tener algunos artículos de aquí y allá, pero puede que no. Es decir, que por eso es importante buscarlo en los tres elementos. Y en los tres lo vamos a buscar de una manera muy similar. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de PubMed, pero en Cielo y Scopus funciona de la misma manera. Entonces, la pregunta que ustedes estén haciendo en mi caso, ¿cuál es el esquema de vacunación en migrantes? Entonces, ya me salieron mis dos elementos importantes, mis dos sustantivos fuertes, mis dos nombres fuertes, que serán entonces migrantes y esquemas de vacunación. Esas dos palabras ya encontré mis términos clave y ahora me voy a ir entonces a la base de datos que escogí, que en este caso va a ser PubMed. Entonces, en PubMed, como ya tengo identificado mi término mesh, mi término clave, me voy a ir específicamente aquí donde dice base de datos mesh. Ahí en base de datos mesh voy a dar clic y me va a abrir esta pantalla. Entonces, aquí en la parte, en esta cajita, debe estar, fíjense que diga mesh, y aquí van a colocar la palabra. Entonces, fíjense que con este ejercicio lo hice a propósito, porque fíjense que a pesar de que en BBS me decía que la palabra clave era migrants, cuando la fui a buscar, resulta que no era exacta en PubMed. Y para ellos es Transient and Migrants, por ejemplo. ¿Sí? También puede pasar que ustedes se metan a Mesh Database y
que ustedes no se hayan ido para BBS y se metan directamente acá. Eso también puede pasar, eso también es completamente válido. Lo que pasa es que tienen que meter las palabras en inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio anterior, si yo me metí a Biblioteca Virtual en Salud y pongo migrantes en español, me van a salir los tres idiomas y me traigo entonces el término en inglés, lo coloco acá y me sale tal cual y pues, no va a dar vueltas. Pero si ustedes quieren ingresar directamente a Mesh, también lo pueden hacer. Igual, Mesh Database y colocan acá la palabra en inglés, que en este caso sería migrants, y les va a salir el término clave con su definición. Y igual que en BBS, aquí abajo me van a aparecer entonces todos los términos incluidos, los sinónimos relacionados entonces con este término clave. Cuando digo, sí, esta es la palabra, esta es la definición que estoy buscando, entonces le doy acá en adicionar a la caja de búsqueda, add to search folder. Entonces la voy a colocar acá y fíjense que aquí al lado tenemos esta pestaña que me va a tener tres opciones. Va a decir and, or o not. Entonces, esos tres elementos se llaman operadores booleanos. Los operadores booleanos me sirven para conectar las palabras claves. No es que yo voy a buscar acá y coloco migrantes y esquema de vacunación, sino que necesito colocar el operador booleano. ¿Listo? O simplemente como lo haría en Google, que pongo las dos palabras sin ningún conector y seguramente me va a salir cosas. No, acá es necesario colocar el operador booleano porque esto va a funcionar como una teoría de conjuntos. Entonces, mi primer conjunto va a ser esa población que me interesa, que son los migrantes, y el otro elemento va a ser el esquema de vacunación. ¿Cómo uno usa esos dos conjuntos? Con el AND, si quiero que la base de datos me busque artículos de investigación con este término clave y este término clave. Es decir, no me va a buscar solamente este término clave, me va a buscar que tenga los dos. De esa manera, entonces ya se me reduce un montón la búsqueda. Si empezamos a buscar solo por migrantes, me van a salir 5.000 artículos. Si busco solamente esquemas de vacunación, me van a salir 1.000.000 de resultados. Pero si me busca migrantes y esquema de vacunación, puede que ya me salga una cosa mucho más, más aceptable, ¿no? Luego de que yo ya le doy a adicionar, entonces sin tener que irme a ninguna parte, borro la palabra donde decía migrantes y coloco entonces la palabra clave que era Immunization Programs y nuevamente reviso entonces la definición, reviso si los términos relacionados, los otros, con los otros términos no descriptivos están adecuados y le doy adicionar. Como en este caso quiero saber las dos cosas, entonces le doy AND. Pero podría pasar, por ejemplo, no solamente resulta que a mí programas de inmunización no es lo único que me interesa saber, o de pronto como que cuando yo leo esta definición me parece que le faltan cosas de la información que yo quisiera entender, entonces en ese caso yo voy a buscar otra palabra clave que podría ser solo vacunas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en esta lista no dice vacuna solita, dice campañas de vacunación, promoción de vacunación, pero no dice específicamente vacunas. Entonces yo podría colocar acá, nuevamente borrar esta cajita, no se borra, entonces no se afanen de que no, y si vuelve y se recarga la página, si se recarga la página, la búsqueda va a quedar ahí. Borran acá y colocan entonces una palabra clave que va a ser vaccines y la colocan y le pueden colocar OR. El OR funciona como aumentar un individuo más al uno de los conjuntos. Entonces, uno de mis conjuntos será la población que me interesa, que en este caso sería el migrante, y en el otro lado, entonces, esa intervención que son los programas de vacunación. Si yo quiero saber, resulta que es que como que no me le falta a este término, le falta también vacunas específicamente, no saber solo si existe un programa de vacunación, sino me interesa saber las vacunas, entonces le voy a colocar OR vacunas. De tal manera que me va a buscar, búsqueme, entonces le estoy diciendo a la base de datos, búsqueme todo lo que diga migrantes y programas de vacunación o vacunas. ¿Sí? Entonces, este grupo, este conjunto A con este grupo B, que este conjunto B incluye dos elementos, que es vacunas o programas de vacunación. Es decir, que me va a buscar cosas que diga migrantes y programas de inmunización, migrantes y vacunas, migrantes, programas de vacunas y también vacunación. Entonces ya estoy ampliando mi búsqueda porque definitivamente siento que o no sale lo suficiente información o porque definitivamente la definición no es suficiente para lo que estoy haciendo. Para el caso específico de Scopus y de Science Direct, ellos son la misma casa,
son el Xavier. Resulta que el Xavier es una gran editorial y ellos incluyen un montón de revistas, eh, pero Scopus es la base de datos que incluye a Science Direct. Eso es importante porque a veces vamos a Science Direct y claro, nos van a salir un montón de información, pues sí, pero si se fijan, la página es similar, la base de datos tiende a ser similar, pero en Scopus hay más revistas y en Scopus hay más información. Entonces, si yo me estoy quedando, si yo busco en SciDirect, me gusta, es mucho más sencillo para evaluar. Entonces, si voy a ScienceDirect y no encuentro información, mi consejo es que más bien busquen en Scopus, porque Scopus incluye a ScienceDirect, entonces no se va a quedar la información de ScienceDirect incluida. Entonces, después de eso, ¿qué voy a encontrar? Entonces, fíjense que yo escogí estos dos elementos y me salieron 59 resultados. Ahora, existe una cosa en la parte izquierda de PubMed, pero también usualmente, bueno, a su mano izquierda o a la mano derecha de la página van a encontrar, usualmente al lado izquierdo o en la parte de arriba van a encontrar una cosa que llaman filtros. Y aquí es donde la situación cambia. Entonces, como estamos, recuerden que esta estrategia que estamos haciendo para buscar artículos es solamente para buscar información porque quiero estudiar o porque quiero encontrar un artículo adecuado para una exposición. No es para montar un proyecto de investigación, ¿listo? Pero esto es muy importante también porque cuando ustedes quieren montar un proyecto de investigación, antes de montar un proyecto de investigación, lo primero que hay que hacer es conocer sobre el tema del proyecto de investigación. Entonces yo no por decir, no, pues yo me quiero inventar un proyecto sobre rehabilitación cardíaca cuando yo no tengo ni idea sobre rehabilitación cardíaca. Entonces lo primero es conocer sobre el fenómeno, buscar la información actualizada del fenómeno, qué hay, qué es, qué tipos hay, más o menos cómo estamos acá en el medio, Colombia, Latinoamérica, cómo estamos respecto a la rehabilitación cardíaca. Y luego yo puedo ir a decir, bueno, ahora sí me voy a plantear un proyecto de investigación, una pregunta de investigación sobre ese tema. Porque pues mucha gente escribe todos los días, se publican artículos de investigación y lo primero que hay que hacer cuando uno quiere hacer un proyecto de investigación es mirar primero a mis antecesores y saber dónde me voy a parar para mirar un poquito mejor el panorama de mi fenómeno de salud. Entonces, recuerdan esta pirámide que la veíamos la clase pasada, en la reunión pasada, veíamos que decíamos que entonces existe una pirámide que nos dice cuál es el nivel de evidencia, el mejor nivel de evidencia de los artículos de investigación y también pues de qué tipo son. Entonces, recuerden que normalmente para cualquier proceso de salud casi siempre vamos a tener una investigación teórica que casi siempre se va a hacer in vitro, es decir, en laboratorio, y pueden haber pruebas en animales. Cuando eso pasa, eso se llama investigación preclínica. Y cuando ya eso lo empezamos a ver, aplicar, a estudiar en humanos, entonces ya pasamos a la investigación clínica. En la investigación clínica, la base de la pirámide casi siempre va a estar dada por editoriales, es decir, libros, ideas, opiniones, yo como docente quise hacer un artículo, quise hacer una revisión literaria sobre, no sé, el estrés en estudiantes de medicina que están en segundo corte de la Universidad Antonio Nariño y yo quise hacer un artículo en una revista, eso lo puedo publicar y hace parte de la base de la pirámide. Eso porque es importante, si es la base de la pirámide es la que menos evidencia científica tiene. Eh, ¿Es valioso? Sí. ¿Es investigación? Sí, pero es el que menos eh, evidencia científica tiene en términos de causalidad. Si yo quiero decir que resulta que el problema es que en para primer corte de medicina, el corte quedó con muy pocas semanas y resulta que nos metieron muchos de estos. Entonces, en mi perspectiva, creo que el problema de que los estudiantes tengan estrés es que el primer corte fue de poco tiempo, pero resulta que eso yo no lo estoy demostrando, es una opinión. ¿Cómo lo demostraría? Entonces, no, de pronto yo ya voy a mirar si realmente eso es así y voy a coger una serie de estudiantes que voy a mirar esos estudiantes de pronto por allá en tercer corte, que es un corte que tiene más semanas, que de pronto hay una semana universitaria que permite tener menos estrés y voy a medir los niveles de estrés con una encuesta, con una prueba estandarizada clínica sobre estrés académico y lo voy a medir en primer corte y lo voy a medir en tercer corte. Lo comparo y puedo decir, ah, si ve que sí, hay más estrés en primer corte que en tercer corte.
y de ahí yo puedo empezar a inferir que una cosa A produce B, pero eso solo ocurre cuando yo empiezo a hacer investigación cuantitativa y cuando de pronto no, pues resulta que además de eso, no solamente a Paola León se le ocurrió, sino que de pronto a Julián Ramírez se le ocurrió, de pronto a Paola Triana se le ocurrió, y cada uno hizo un estudio con semestres distintos, en momentos distintos, de pronto de carreras distintas, y entonces yo empiezo a recoger la información que tomó Paula, la información de Julián, la información que tomó Paola, sumo la población, sumo las condiciones de esos tres resultados y ahí es cuando yo entro a hacer una revisión, que eso es lo que se llama investigación secundaria. Entonces, cuando yo tengo estos proyectos de fuentes primarias de investigaciones, cuando produzco los datos. ¿Quiénes producen los datos? Aquellos que hacen investigación cuantitativa o cualitativa que producen los datos, que ya los vamos a ver cuáles son. Y cuando hay muchas personas que han hecho el mismo estudio, pero de pronto en diferentes grupos y en diferentes momentos, yo los puedo unir y hacer, yo ya no tengo que ir a hacer el experimento, irme a tomar las encuestas, ni ir a hacer las pruebas clínicas, sino simplemente yo tomo el resultado de Julián, tomo el resultado de Paula, tomo el resultado de Paola y yo mismo aquí en mi computador hago una serie de medidas matemáticas y estadísticas y digo, ve, resulta que a Paula le dio que sí, a Julián que sí, pero a Paula resulta que no. Entonces, ¿dónde habrá estado el error? ¿Será que esto es una cosa dependiente más bien de la carrera? Y entonces yo ya empiezo a inferir cosas uniendo otros proyectos de investigación. Entonces, esos proyectos que pueden comparar diferentes investigaciones del mismo tema se llaman revisiones sistemáticas, ¿cierto? Que pueden ser con o sin metaanálisis. Esas son la punta del nivel de evidencia, eso es lo que en este momento estadísticamente tenemos como el diseño de investigación con mayor representatividad en causalidad. Es decir, si yo quiero saber si A produce B, lo que yo puedo estar más seguro es que si una revisión sistemática de alta calidad me dice que eso es así, créale. Es lo más cercano a la verdad en ciencia. Aún así, siempre hay un grado de incertidumbre, pero es lo que más certeza pueden encontrar. De ahí para abajo van a tener entonces los estudios nuevamente primarios, que son entonces estas investigaciones cualitativas y cuantitativas, que son importantes, sí, me pueden generar un nivel de evidencia importante, sí, pero nuevamente siempre está sujeto a comprobación con otros investigadores, por eso se impulsa la investigación, porque claro, yo puedo hacer investigación, pero cómo me gustaría que ojalá Julián haga un estudio similar de pronto en la universidad para que empecemos a unir datos y ver si nuestras ideas de investigación si tienen, si se ven, si tienen reproducción y si tienen causalidad o no, ¿cierto? Entonces, decíamos que aquí al lado izquierdo de las búsquedas van a encontrar los filtros. Cuando ustedes están buscando información simplemente para conocer el fenómeno de salud, mi recomendación es que utilicen revisiones de literatura, aquí donde dice review, em, que usualmente las revisiones, ese tipo de revisiones son revisiones de literatura, que hay de muchos tipos. En este momento probablemente hay más de 10. Pero las más comunes que van a encontrar son las revisiones integrativas que utilizan estudios tanto primarios como secundarios para hablar sobre un tema. Y eso tiene una metodología y un diseño de investigación. Tenemos revisiones de alcance o scoping review que utilizamos más fuentes todavía cuando de pronto el fenómeno no tiene suficiente información en las bases de datos. Por ejemplo, acá me salieron 59 y ustedes dirían, no, eso es suficiente. Pues resulta que cuando yo empiezo a filtrar esos 59, puede que solamente me hayan servido 5 artículos y 5 artículos es muy poco para montar una revisión. Entonces ahí es cuando me voy a otras bases de datos y si definitivamente no, entonces necesito ir a buscar a la literatura gris, a las bases de datos gubernamentales, a las bases de datos universitarias. Y ahí entonces empiezo a aumentar como la cantidad de estudios con los que yo, de acuerdo a todo eso que yo me lea, pueda generar información en salud, una información sobre el tema que me haya interesado, sustentada en la evidencia, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes quieran simplemente conocer el fenómeno, mi consejo es busquen en revisiones
De pronto podrían buscar también metaanálisis y revisiones sistemáticas si quieren preguntarse si hay una pregunta muy exacta, pueden buscar en metaanálisis y revisiones sistemáticas. Si quieren conocer el fenómeno más bien de manera general, por ejemplo, simplemente conocer las células NK en la TBC, probablemente sea importante simplemente buscar revisiones que va a haber información suficiente. Los libros y los documentos también lo pueden colocar en ese momento para estudiarlos. Y pues ahí ya con esos filtros, mi recomendación es que no lo filtren por tiempo, sino inicialmente por el tipo de artículo. No, pero es que me salieron 1000 artículos. Luego de que le puse los filtros de tipo de artículo, me quedaron 500. Eso todavía es mucho, claro. Entonces, en ese caso, podemos empezar a limitarlo entonces por tiempo. Pero mi consejo es primero, hagan entonces la estrategia de búsqueda, salen los artículos que tengan que salir, de acuerdo a la búsqueda que ustedes están haciendo, entonces hacen el filtro por revisiones, metaanálisis o revisiones sistemáticas y libros y documentos. Y si les siguen saliendo muchos artículos, entonces empiezan a filtrar por año y pues que además esté el texto libre en Free Full Text que está acá, para que les salga pues gratis el artículo. Y pero también puede pasar que de pronto de ese fenómeno de salud que ustedes están buscando no haya información. Y si eso pasa, pues en ese caso es mejor no colocar ningún filtro y que me salga toda la información posible y me voy a otras bases de datos y sigo buscando más información, porque eso también puede pasar, depende del fenómeno que ustedes estén tomando. Entonces, esa clasificación de la evidencia, de la calidad de la evidencia científica y del nivel de confiabilidad que puede tener una aseveración de causalidad está determinada por una clasificación que se llama la clasificación de Grade, que es lo que veíamos en la pirámide, pero pues acá lo tenemos en una lista más clara. Entonces decíamos que la base es esa opinión de expertos, los libros, las editoriales y por encima de eso están los estudios no analíticos, entonces son estudios descriptivos, es decir, por ejemplo, simplemente quiero ver cómo se comporta yo solamente fui, cogí a los estudiantes de medicina y simplemente les pregunté, ¿usted está estresado o no está estresado? Punto, ¿cierto? O le paso una escala pero si le paso una escala, es decir, yo voy a evaluar algo, ya la cosa cambia porque va a ser algún tipo de intervención y si lo quiero comparar, entonces la cosa cambia. Entonces, si simplemente voy a ir a mirar, es decir, solamente describir un fenómeno, ver de pronto las calificaciones, un resultado que ya esté, simplemente voy a ir a describir algo, entonces serán esos estudios observacionales. Mm, Cuando de pronto ese fenómeno en salud es una cosa muy rara, entonces en ese caso se hace un reporte de caso o las series de casos, que es cuando yo tengo alguna patología muy rara o de pronto es que yo estoy probando una intervención nueva o de pronto se hizo un tratamiento no convencional y entonces pues yo lo voy a publicar para que la gente sepa que me tocó hacerlo, pero mire, estos son los resultados o mire, este caso es rarísimo encontrarlo. Entonces, en ese caso se puede colocar como es, todos estos elementos se publican, todos estos van a una revista. Entonces, por eso quiero que se vayan pensando que en cada uno de estos ustedes pueden estar metidos en un proyecto de investigación. Cuando ya podemos decir, bueno, además de observarlo, yo puedo compararlo, yo puedo medirlo o incluso yo puedo vigilarlo durante un término de tiempo o tomar unos datos hacia atrás. Entonces, por ejemplo, eh, un proyecto de investigación en el que estoy trabajando que es cirugía de epilepsia en lóbulo temporal. Entonces resulta que en este momento yo quiero saber qué pasó con los pacientes que se operaron con cirugía de lóbulo temporal. Entonces yo me voy a ir a buscar las historias clínicas y voy a sacar los datos que ya se sacaron. Simplemente voy a observar la historia clínica hacia atrás en los últimos 5 años qué pasó con ese paciente y de ahí voy a sustraer los datos. Solamente voy a observar qué pasó porque pues quedó en el pasado. Pero si de pronto yo lo que voy a hacer es, no, mire, quiero ver qué pasa con los pacientes de lóbulo temporal que van a ser operados este mes. Entonces, en este mes se van a operar 5 pacientes y entonces desde aquí lo voy a vigilar un año a partir del momento de la cirugía y ver qué pasa. Entonces, esos estudios serían prospectivos y si miro hacia atrás serán retrospectivos.
¿cierto? Entonces los observo durante una serie de tiempo. Pero si además de eso yo los quiero comparar, entonces, ¿qué pasa con esos pacientes que se operaron antes, pero quiero saber qué pasa ahora? Entonces, se pueden llamar estudios mixtos. em, o ambispectivos que miden las dos cosas. Y finalmente, en esos elementos vamos a encontrar también los ensayos clínicos, es decir, todos los estudios experimentales, que es lo que uno siempre se imagina en investigación, ¿no? Que es la idea que uno tiene casi siempre en las farmacéuticas. Tengo un medicamento, se lo coloca a un grupo A, al grupo B no le coloco nada, le coloco placebo y al grupo C le coloco de pronto el medicamento que usualmente utilizamos. Por ejemplo, quiero tratar de entender si este nuevo analgésico que estoy creando funciona o no funciona, entonces ese será el grupo A y se lo va a colocar a un grupo A. El grupo B será placebo y tengo un grupo C que les voy a todos a colocar acetaminofén, que es el típico, es el que a todos les funciona, está demostrado que definitivamente sí es un analgésico y voy a ver qué pasa al compararlo con el grupo de intervención, que en este caso sería un medicamento. Eso es como el imaginario, ¿no? Pero también puede pasar con cirugías, con, por ejemplo, intervenciones en salud, por ejemplo, psicológica, terapia cognitivo-conductual. De pronto yo lo que hice fue una campaña de salud. Yo quería concientizar a mis compañeros de medicina sobre la importancia de la buena alimentación en la universidad. Y entonces resulta que yo los cogí hoy y les hice una charla y además de eso leí unos folletos y en un mes fui y les pregunté cómo les estaba yendo con la dieta, les fue mal, no les fue bien. Entonces estoy comparando esos dos momentos con una intervención que fue una campaña de salud, ¿cierto? Cuando yo comparé esos dos grupos, esos dos momentos entre el momento de la intervención y qué pasa en un mes, entonces yo estoy haciendo también un ensayo clínico, ¿cierto? Porque estoy comparando y estoy colocando una intervención, que en este caso mi intervención no es un medicamento, es una campaña de salud. Entonces ahí estamos hablando de un ensayo clínico. Y finalmente, en el punto uno y 2 vemos que están los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. Entonces, las revisiones sistemáticas en las que yo incluyo estudios observacionales, es decir, estudios longitudinales, retrospectivos, prospectivos, ambispectivos, casos y controles, estudios descriptivos. Esas revisiones sistemáticas van en segundo lugar, pero por encima de eso están las revisiones sistemáticas que se hicieron de ensayos clínicos aleatorizados o que yo estoy haciendo metaanálisis. En ese caso, esos son los puntos de investigación, los artículos de investigación que tienen mejor causalidad. ¿Cuál es la limitante? Usualmente las revisiones sistemáticas y los metaanálisis me responden una pregunta muy específica. Entonces, por ejemplo, el medicamento, la nueva molécula A funciona respecto a no dar el medicamento A, dar el medicamento B, sí o no. Esa es la respuesta. Me va a decir, mi artículo de investigación me puede decir sí o no. Si eso también lo probaron en Shanghái, lo probaron en Tailandia, lo probaron en Ecuador y uno de todos esos proyectos y yo voy a hacer la misma pregunta, pues la respuesta será la misma, solamente que mi población y mis centros son diferentes y eso me va a aumentar el impacto de la pregunta de investigación y por tanto del resultado. Y si resulta que en Shanghái dijeron que sí, en Tailandia dijeron que no, en Ecuador dijeron que sí, pues ya se sumarán esos resultados y nos dará entonces una conclusión mucho más certera. Por eso esas revisiones sistemáticas y metaanálisis son tremendamente importantes. Ventajas entonces de los estudios primarios, pues que en los estudios primarios pues es donde yo provoco los datos. em, y puedo de alguna manera describir fenómenos en salud que definitivamente puedan aportar cosas nuevas, digamos, o por lo menos comprobar cosas que ya estaban al menos. Y en cambio, en las revisiones, en las fuentes de investigación secundaria, las revisiones sistemáticas y los meta-análisis, la ventaja más grande pues es que ustedes lo hacen desde su casa utilizando esta medida. Entonces, fíjense que eh, uno puede hacer una revisión sistemática ahí donde están sentados haciendo un trabajo arduo y fuerte con un muy buen diseño y método, pero lo podemos hacer desde la universidad. Y pues son muy valiosos en la evidencia científica, en medicina basada en la evidencia. Entonces, cuando ustedes hacen, ya escogen, entonces han pasado los filtros, si es solamente para aprender sobre el fenómeno, le van a salir
50, 40, 30 artículos, 10 artículos. No me voy a leer los 40, 50 artículos. Lo primero que voy a hacer es una lectura de primera pasada. Esa lectura de primera pasada simplemente me voy a leer el título, reviso que las palabras clave sean acordes a lo que yo estaba buscando y me leo la cajita de resumen. Ahí en esa cajita de resumen que dice abstract, que dice introducción, metodología, resultados principales y conclusiones, esa cajita es la que me voy a leer. Cuando yo me leo el título y me leo esa cajita de resumen, o bueno, no tiene la cajita, pero tiene un apartado que dice resumen, me voy a leer, entonces resulta que no, tampoco tiene resumen, entonces me voy para conclusiones. Me leo solamente esos apartados del artículo y sí, definitivamente este artículo tiene que ver con el tema que estoy investigando, entonces ahora sí lo dejo en una bolsita y voy así con todos los 50 artículos, ¿sí? Doc, qué pena la interrumpo ahí. Yo tengo una preguntita. Digamos que con Julián las revisiones que hemos hecho en la metodología, lo que nos explicaron fue, digamos, hacerlo una primera pasada en la que leíamos solo el resumen, de ahí se seleccionaban los que correspondían y después ahí sí se revisaba la conclusión. Se puede hacer de las dos maneras y está bien. Sí, es que depende del artículo. Entonces, si el artículo tiene la cajita de abstract, pues es sencillo, ¿cierto? Entonces, solamente me voy a leer título y la cajita y la caja de abstract. Pero es que hay artículos que no los tienen. Podría pasar. Entonces, si no lo tiene, ahí es cuando me voy a leer las conclusiones. Ok, ¿Ok? gracias, profe. Esa es la indicación. Entonces, solamente si no tiene caja de abstract, me voy para el apartado de conclusiones del artículo. Pero pues si es un artículo, digamos, con una muy buena metodología, lo usual es que va a tener la cajita de abstract. Entonces, si tiene el resumen, solamente se lee en título y resumen, que eso es la primera hoja del artículo. Eso es lectura de primera pasada, ¿sí? Pero cuando no lo hay, sí se van a buscar a conclusiones. Pero si no, no. Lo usual es que no, pero podría pasar, ¿sí? Entonces, luego de hacer esa lectura de primera pasada, eh, entonces ahora sí lo que hago es, de mis 50 artículos que yo revisé, ¿cierto? Usualmente por eso estas cosas uno los hace en grupo, por lo menos se recomienda con dos personas. Usted coja 30, yo cojo 30, ya veremos que para hacer revisiones sistemáticas o revisiones de literatura la dinámica cambia, pero simplemente porque vamos a hacer una exposición o estudiar para el parcial, usted coja una, yo cojo las otras, vamos a hacer solamente lectura primera pasada. ¿Cuántas le hicieron? No, yo escogí 10, bueno, yo escogí 5. Entonces ahora cojamos estos artículos que seleccionamos de primera pasada y ahora sí los vamos a leer de manera completa. Y ahí sí vamos a leer entonces las conclusiones, mirar si el artículo es de calidad, tiene pertinencia con lo que ustedes quieren. Claro, porque las conclusiones dirán una cosa, el abstract diría una cosa, pero cuando ya lo leí resulta que nada que ver, o era en un país que no me servía, o era de una época que estaban haciendo otro tipo de metodología, pues que en este momento no es válida para el fenómeno de salud que estoy evaluando. Y aquí ya lo veremos cuando hacemos revisiones sistemáticas que tenemos que hacer otra serie de aplicaciones de criterios. Pero aquí entonces ya, no, luego de estos 15 artículos finalmente me quedaron 5. Entonces con esos 5 es que yo preparo mi exposición, ¿sí? Entonces, cuando ustedes han buscado toda esta información, recuerden que si yo quiero simplemente estudiar el fenómeno de salud para el parcial o o hacer la exposición, voy a buscar review. Pero si yo quiero voy a empezar a hacer ya una revisión sistemática o quiero hacer una revisión integrativa, cualquier tipo de revisión, eso lo vemos en otra sesión. Necesito saber cuáles son los tipos de estudios de investigación. Entonces, básicamente hay dos grupos grandes. Uno son los estudios cuantitativos y por el otro lado están los estudios cualitativos. Entonces, los estudios cuantitativos, entonces háganse por favor un mapa conceptual, tipos de estudios de investigación, cuantitativos, cualitativos, cuantitativos, y son aquellos que recolectan entonces los datos para probar una hipótesis, usualmente cuantifica, compara, mide y tiene un método estadístico mucho más riguroso, mientras que los cualitativos tienen simplemente a describir, observar, caracterizar, identificar, también puede medir, pero el análisis estadístico suele ser mucho más modesto. Entonces, luego de los estudios em,
de esos estudios, entonces tenemos proyectos, proyectos también tenemos otro apartado que se llama proyectos de intervención comunitaria social, que entonces también son proyectos de investigación, sí, que usualmente pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos, pero que en estos proyectos de intervención vamos a tener unos fenómenos diferentes. Estos proyectos de intervención comunitaria, ay, perdón, en esos proyectos de intervención comunitaria tiende a pasar que se utiliza muchísimo más en ciencias humanas, por ejemplo, o tal vez en salud pública, em, y en ese tipo de enfoques de investigación, entonces tenemos estos tres elementos que llaman etnografía, fenomenología o investigación de acción participativa, que esto también lo podemos hacer como proyectos de investigación. Solamente que los saco aparte porque digamos que son otra forma de hacer investigación que es muy valiosa, que todo el tiempo se está haciendo y es, claro, no solamente de saber si el medicamento A funciona sobre el placebo y el analgésico típico, sino que, pues bueno, y que la gente sabe que ese nuevo medicamento es mejor o que es peor, es decir, cuál es el impacto poblacional del proyecto de investigación y cuál es la aplicación en la población. Entonces aquí es donde entran este tipo de investigaciones. Entonces, estas investigaciones buscan básicamente llevar la información entonces a la población. Los proyectos de investigación decíamos entonces que del lado especialmente cuantitativo, vamos a hablar entonces de los si tiene el investigador va a tener algo que ver o no. Si el investigador tiene que intervenir en algo, es decir, coloca algo, mide, por ejemplo, va a aplicar una medición, decíamos, por ejemplo, la intervención de una campaña de salud sobre alimentación en estudiantes de la Universidad Antonio Nariño, entonces ahí yo estoy colocando una intervención, estoy interviniendo a la población, estoy modificando las conductas típicas que trae mi grupo de interés y lo estoy modificando de alguna manera y luego después de colocar ese elemento, ¿qué pasa después? Si yo lo coloco en un grupo, le coloco esto y al otro grupo no le coloco nada, eso es lo que se llama un grupo control para poder comparar. Entonces tengo una población a la que le voy a aplicar una intervención que está ahí puesta como si fuera el dado y si yo le coloco a un grupo, le coloco la intervención y el otro no y quiero comparar qué pasa con las personas a las que no se le hace la propuesta de campaña de salud y qué pasa a los que sí se la hacemos. Y al final entonces lo mido de alguna manera, no sé. Bueno, esta semana, ¿cuál fue su consumo de frutas y verduras? Esta semana, ¿cuántos paquetes se comió? Esta semana, ¿cuántos vasos de tinto se tomó? Entonces, al final yo lo miro en los dos grupos y comparo, ¿no? Resulta que cuando yo hice esa intervención, definitivamente hubo un cambio. Entonces, dentro de la investigación cuantitativa están los proyectos de investigación que sí requiere la intervención del investigador de alguna manera, se llaman ensayos clínicos. Si yo lo empiezo a comparar entre un grupo y otro y lo hago de manera al azar, se llama ensayo clínico aleatorizado. Si además de eso, yo le estoy colocando un grupo de comparación, entonces se llama controlado. Entonces, cuando ustedes buscan ensayos clínicos controlados, aleatorizados, entonces es un ensayo que tiene un grupo de control que además los asigné al azar y les coloqué una intervención, ¿cierto? El otro grupo son entonces investigaciones, nuevamente, grupo de investigaciones cuantitativas, investigaciones que requieren intervención, entonces ensayos clínicos que pueden ser ensayos clínicos no aleatorizados, ensayos clínicos aleatorizados o ensayos clínicos aleatorizados. Por el otro lado, entonces tenemos proyectos cualitativos, em, que estábamos hablando entonces de fenomenología, etnografía y investigación de acción participativa, ¿cierto? De este lado, entonces, de los proyectos cuantitativos, tenemos cuando solamente voy a observar, es decir, por este lado ya describimos los que el investigador definitivamente hace una intervención, por el otro lado, es cuando no estoy haciendo ninguna intervención, yo simplemente voy a ir a ver qué pasa o qué pasó o qué pasará con un fenómeno de salud. Entonces, eso es lo que se llama un estudio observacional. Los estudios observacionales tienen tres tipos dependiendo del momento en el que yo lo haga y es si es un estudio
retrospectivo, es decir, yo en este momento voy a coger a esos pacientes de cirugía de epilepsia y voy a mirar qué pasó en los últimos 2 años desde el momento en que lo operaron. Ay, regálenme un momento que se me va a apagar el computador. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, señora. Listo. Entonces decíamos que los estudios observacionales entonces son aquellos que si yo entonces voy a mirar hacia atrás qué pasó con esa persona que le estuvo con algún tipo de intervención o que está frente a una exposición de pronto a ventas ambulantes contra algún medicamento, qué pasó sin que yo vaya a intervenir, simplemente ver qué pasó hacia atrás, se llama un estudio de cohorte retrospectivo, que es lo mismo que un estudio longitudinal retrospectivo. Si yo simplemente le pregunto a ese momento a esa persona, ¿cómo está usted hoy respecto a este elemento? Eso se llama un estudio transversal, de corte transversal, que corta en este momento el tiempo. Y si yo lo que voy a hacer es mirar qué pasa, ¿sí? Entonces es una conducta normal, al paciente lo operan, usualmente lo llevan a valoraciones a un año y miran en un año qué pasó. Eso es lo que normalmente y típicamente pasa en la clínica. Yo simplemente voy a ver qué va a pasar y voy a ver qué pasó con esos pacientes. Se llama un estudio longitudinal prospectivo o, que es lo mismo, una cohorte prospectiva, ¿sí? Entonces, retomando nuestro mapa conceptual, tipos de investigación, cuantitativa, cualitativa, cuantitativa. Entonces, de la cuantitativa tenemos dos, por este lado los que interviene el investigador y en esta que no interviene solamente observa. Por el otro lado, entonces tenemos cualitativa. De esa cualitativa, entonces vamos a tener estudios etnográficos, estudios fenomenológicos y estudios de acción participativa. Los proyectos de investigación, entonces, Em, también hay otros estudios que son los estudios, otra forma, digamos, de clasificarlo también, y es que estos estudios en los que no hay una acción, no hay una intervención del investigador, también cuando son muy poquitos casos o es una patología que casi no está descrita y simplemente yo voy a observar estos casos, voy a escribir lo que pasó con esta enfermedad, es lo que se llama una serie de casos, ¿cierto? Cuando, cuando yo lo que quise hacer es que resulta que hay un grupo de personas, por ejemplo, los de cirugía de epilepsia, entonces resulta que queremos ver cuál es la diferencia entre las personas que los operaron y no los operaron. Entonces resulta que cogimos, vimos la historia clínica de los pacientes, puede ser hacia atrás, puede ser hacia adelante, que los operaron o que los operarán por cirugía de epilepsia y queremos ver, de pronto hubo gente que dijo, no, yo no me quiero operar porque me dio miedo, porque mi religión no me lo permite, porque yo prefiero ver un tiempito más a ver qué pasa con los medicamentos. Entonces, sin que yo intervenga, yo simplemente voy a tomar el grupo de las personas que se quisieron operar y las que no se operaron por la razón que sea y miro qué pasa en un año y los comparo. No, mire, definitivamente hay un cambio en la frecuencia de crisis epilépticas, el número de medicamentos que están tomando, cómo están emocionalmente, cómo están laboralmente, ¿cierto? Entonces, eso se llama un estudio de casos y controles, que sigue siendo un estudio cuantitativo, observacional, pero en este podría comparar, pero sin intervenir. Em, entonces, fíjense nuevamente que en la base nuevamente de esta pirámide está todo esto, esta opinión de expertos, las informaciones de los libros, luego tenemos todos estos ensayos de información primaria, que son los que producen la información, que son estos que estamos hablando de proyectos de investigación primaria, entonces cuantitativos y cualitativos, entonces están aquí abajo, pero cuando yo ya hay suficiente información acá, hay diferentes centros, diferentes países que han medido lo mismo, entonces yo ya puedo empezar a hacer síntesis de la información y comparar los datos de esos países, de esos centros, de esas personas investigadoras que provocaron esos datos inicialmente. Y eso ya yo lo hago sentadito en el computador, lo hago estadísticamente y aquí es donde saco son fuentes de información secundaria. ¿Listo?
Entonces, los artículos de investigación sí o sí deben tener una introducción, una metodología, un resultado, una discusión y una conclusión. Entonces, cuando ustedes quieran empezar entonces ahora sí a crear un proyecto de investigación, váyanse pensando que hay que llevar esta línea de pensamiento. Entonces, hasta acá, quiero que tomen en cuenta que hasta acá vimos entonces cómo buscar información simplemente para conocer un fenómeno. ¿Cierto? Entonces voy a ir a buscar le pongo los filtros de revisión, puede ser metaanálisis, puede ser revisiones sistemáticas, no hay suficiente información, entonces aumentemos, no le coloquemos filtro en tipo de artículos y de pronto buscamos en otras bases de datos o no, hay demasiada información, entonces empecemos a cerrar con los filtros para buscar información. Pero cuando yo ya me estoy planteando un proyecto de investigación, ahí la cosa cambia. Entonces, ahí es cuando yo ya tengo que empezar a pensar que tengo que empezar primero por cuál es el problema de investigación. Entonces, aquí es donde esta misma estructura del artículo es la línea de pensamiento que ustedes van a tener para la investigación y de esa manera es lo que ustedes van a terminar escribiendo. Entonces, lo primero en la introducción es cuál es el problema que les interesa. Entonces, a mí lo que me interesa es saber sobre, yo qué sé, bueno, digamos que rosácea, teniasis, neurocisticercosis. Entonces, resulta que a mí me interesa saber cuál es, qué pasa con en la neurocisticercosis. Recuerden que la neurocisticercosis es una enfermedad producida por las oncósferas, por unos huevecillos de la tenia de la famosa solitaria, que uno la ingiere y ellos migran por vasos sanguíneos y llegan al cerebro. Y ahí generan unos granulomas que generan un daño entonces en el cerebro, unos huecos que terminan en epilepsia y pues además déficit cognitivo y demás. Entonces lo primero es cuál es el problema de ese elemento. Entonces yo quiero saber qué pasa con la neurocisticercosis en Colombia, es un tema que me gusta. Y aquí estas partes importantes, ojalá si ustedes quieran hacer un proyecto de investigación, a veces uno le toca investigar en cosas que de pronto no le gustan, pero lo que le gusta es tener el resultado final. Pero de pronto cuando ustedes estén empezando y ahorita en la universidad, ojalá escojan algo que les guste. Entonces, no sé, a mí me gusta parasitología y yo quiero saber más sobre este tema que me pareció como chévere. Bueno, en este caso, entonces vamos a escoger neurocisticercosis y necesito saber sobre ese tema. Después de saber cuál es ese problema, decir, ve, resulta que efectivamente es un problema de salud pública en Colombia o lo fue y yo quiero saber en este momento, pues, cómo estamos. Entonces, empiezo yo a encontrar cuáles son los vacíos del conocimiento donde yo puedo generar mi marca investigativa. Entonces, ¿cómo voy a abordar mi problema? ¿Cómo voy a estudiar ese problema? Entonces, lo primero es entender el fenómeno, buscar esos vacíos en el conocimiento y empezar a pensar cómo lo estudio. ¿Cómo lo estudio? Para eso tienen que tener claro lo que acabamos de hablar de cuáles son los proyectos de investigación, si lo quiero abordar como un estudio descriptivo, si lo quiero abordar como un estudio de intervención, es decir, un estudio experimental y por tanto un ensayo clínico, o si de pronto lo que quiero hacer es la gente que lo ha tenido, cómo ha sido su vivencia, quiero saber cómo mejorar las condiciones sociales de lugares que han sido afectados entonces por la neurocisticercosis y yo ya entonces incluyo a la población. Entonces yo miro dependiendo de los vacíos de conocimiento que yo encuentre en esa primera abordaje de simplemente conocer el fenómeno, empiezo yo a pensarme cuál sería la metodología de abordaje. Y entonces ahí es cómo estudio yo ese problema. Y cuando yo ya logre entonces generar entonces ese vacío y por tanto esa solución, entonces yo ya me puedo hacer unos resultados que encontré con mis resultados, qué significan esos hallazgos que tuve, porque una hipótesis simplemente es que yo creo que esto va a ser así, pero nuestros resultados nos van a decir si eso fue así o no. Entonces ahí es cuando yo reporto mis resultados, discuto mis resultados y tengo una conclusión de para qué sirvió lo que yo acabé de hacer y el para qué sirve puede ser simplemente no hay información suficiente. También puede ser la intervención, definitivamente estamos igual. ¿Y esa información es valiosa? Claro que es valiosa. También es importante que le digan a uno, no hay problema. Entonces, en las preguntas de investigación, para aquí ya vamos a hablar, entonces esto es diferente, ténganlo ahí marcadito, entonces 2.0 la búsqueda de literatura para hacer una investigación. Entonces, para hacer una investigación, llámese
una investigación cuantitativa o cualitativa, es decir, una investigación de fuente primaria o una revisión de literatura, es decir, una fuente secundaria. Para cualquiera de esos dos elementos, existe una estrategia que se llama la estrategia PICO. Entonces, la estrategia PICO es una forma de convertir esa pregunta castiza de, por ejemplo, ¿cuál es el esquema de vacunación de los migrantes, cierto? En Colombia, por ejemplo, en el tapón del Darién. Entonces, convertir esa pregunta que yo la estoy verbalizando en español y pues con todos los conectores y demás, convertirla a una estrategia de pregunta de investigación. Entonces, para eso existe esta estrategia. Es una estrategia que van a encontrar autores que dicen sirve, hay otros dicen que no sirve. A mí me parece que cuando uno está aprendiendo sirve para encontrar e identificar las palabras claves con las que yo voy a ir a buscar a la literatura. Pero puede que cuando ustedes ya estén más cancheros, uno simplemente ya sabe cómo buscar, no necesita crear una estrategia pico peco, sino simplemente se va directamente a la base de datos y busca la información adecuada. Sin embargo, cuando ustedes pasan un artículo a una revista, especialmente con las revisiones y con las intervenciones con ensayos clínicos, por ejemplo, casi siempre les van a pedir que ustedes envíen su estrategia pico-peco. Entonces, por eso igual es importante, puede que al final no, es que yo ya me siento muy ducho, yo no necesito ponerme a hacer estrategia pico. Bueno, pero cuando ustedes lo pasen a revista es posible que se lo soliciten, dependiendo de la revista, depende también del diseño de estudio que ustedes quieran hacer. Entonces, esta estrategia pico, básicamente lo que significa la P es población, la I es intervención y la C es comparador y la O es outcome en inglés y por tanto por eso es O, pero es el desenlace. Entonces, en el caso de si usted dice, no, yo quiero irme por hacer una investigación cuantitativa tipo ensayo clínico, entonces en los ensayos clínicos yo necesito colocar la intervención que le voy a colocar a ese paciente o en últimas a algo que lo voy a exponer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los estudios que se hacen usualmente en estos casos son, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos, medicamentos, ciertos tipos de tratamientos, terapias, una actividad, decimos, por ejemplo, una campaña de salud, de concientización, de concienciación. De pronto de pronto una obra de teatro que lo que buscaba era reducir los niveles de estrés en las personas. Entonces, eso es un tipo de actividad que interviene, que marca, que quita, digamos, la línea típica que llevaba esa población y yo la paro, le coloco eso, lo expongo a ese elemento, a esa intervención, a esa actividad, a ese medicamento, a ese tratamiento, a esa terapia y ver qué pasa después de que yo le intervine. Y si la voy a comparar, entonces tendría un comparador y la comparo con no habérsela dado o de pronto con otra terapia. Entonces, no, resulta que a este grupo les colocamos una obra de teatro, a este otro entonces lo que hicimos fue una terapia tipo mindfulness y resulta que a los otros no les hice absolutamente nada y miren esos tres grupos qué pasó. Entonces, lo primero cuando yo voy a hacer una investigación y para esto es cuando yo estoy diseñando el protocolo es a qué población quiero impactar. Entonces, por ejemplo, si es estrés en estudiantes de la Universidad Antonio Nariño, entonces mi población va a ser los estudiantes del Antonio Nariño, ¿cierto? La intervención en ese caso sería entonces la campaña antiestrés con eh, obra de teatro. Y lo voy a comparar con no dar la obra de teatro o dar la conducta típica que es una charla en el salón y el resultado voy a medir entonces con una encuesta, con una prueba clínica, con una escala de estrés, de ansiedad, de depresión determinada en psicología con evidencia científica. Entonces voy a medirlo en los tres grupos a ver cómo sale antes y después de la intervención. No solamente va a ser en ese momento, quiero saber si en un mes eso realmente se mantiene en el tiempo. Entonces en un mes vuelvo y hago la misma medición. Entonces ahí ya tengo mis cuatro elementos y tengo planteada mi estrategia pico o peco, si es una exposición, por ejemplo. Si es, por ejemplo, este ejemplo es sobre dieta. Entonces, yo tengo mi población, fíjense que la palabra, digamos, castiza en prosa es la dieta paleo
La dieta mediterránea es más efectiva que la dieta mediterránea para la reducción de peso en adultos obesos. Entonces, en ese caso, mi población a la cual yo voy a intervenir es población obesa, ¿cierto? Y en ese caso, ahí lo coloco. ¿Cuál es la intervención o exposición? Entonces, la dieta paleo, que es la que yo quiero comparar a ver con una dieta típica como la dieta mediterránea o la que está mejor demostrada o el gol estándar o la que más se utiliza en la población que yo voy a estudiar y para compararla entonces con ese otro elemento y el resultado final es voy a medirlo a través de reducción de peso. En el caso de los estudios cualitativos, en estos casos, fíjense que no vamos a utilizar, como aquí yo ya no voy a comparar, ¿cierto? Decíamos que los estudios cualitativos observan, describen, podrían medir, pero en general me cuentan cosas, ¿cierto? Me cuentan la experiencia, el estado de salud, me cuentan de pronto una dinámica en la comunidad que, por ejemplo, nos resulta que en el barrio había un montón de roedores y entonces la comunidad lo que hizo fue empezar a colocar trampas y a tener unas prácticas de distribución de las basuras diferentes, entonces ya no la tiran a la calle, sino que sacaron entonces unas canecas y en esas canecas separaron la basura, entonces eso es una investigación entonces de un fenómeno, ¿cierto? Puede ser fenomenológica, o si yo ya voy y yo le propongo, mire, es que tal vez en la evidencia científica dice que lo mejor es que ustedes deberían hacer separación de orgánicos, separación con reciclaje y separación de basura, y pues de pronto estimular a que el carro de basura ya no pase cada semana, sino que pase cada 3 días o cada 2 días. Entonces, ahí hago una investigación de acción participativa. Y fíjense que la pregunta es diferente. Entonces, ¿cuáles son las experiencias de las mujeres con bullying en el espacio de trabajo? Entonces, en ese caso, la población pues eran esas mujeres, ¿cierto? El interés, el fenómeno de interés es las experiencias con el bullying y el contexto pues van a ser los lugares de trabajo. Entonces, fíjense que ahí todavía no estamos hablando de palabras claves, sino que estamos sacando esos sustantivos, esos nombres, esos elementos más importantes de mi palabra, de mi pregunta. Eh, en los estudios observacionales, entonces, en los que no hay comparadores, porque yo solamente estoy viendo qué va a pasar en una línea de tiempo, pues yo voy a mirar la población que me interesa ver, qué es lo que yo quiero ver, si hay una intervención, una exposición, también puede ser. En el caso de los estudios observacionales, no solamente es PIO, también puede ser PEO, sí, PEO. Ujú. Entonces, PIO o PEO, y la E puede ser, dependiendo de lo que yo quiera evaluar, puede ser un medicamento, una actividad, una intervención, una terapia, una característica de la población, una enfermedad, la exposición a cigarrillo, las personas que viven en Bogotá versus en rural, en zonas rurales que pronto tienen un aire más limpio. Bueno, cualquier tipo de exposición o intervención que ustedes quieran evaluar en una población específica y qué es lo que quieren ver, cómo medir, cómo esperan que eso les genere algún tipo de resultados. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos estos dos ejemplos. Uno es cuál es la evidencia, que esta pregunta es muy frecuente que se haga para las revisiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la evidencia para la efectividad del automanejo de la diabetes mellitus tipo 2? Entonces, la población pues va a ser los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2. La intervención va a ser eh, ese automanejo y el resultado va a ser la efectividad, ¿cierto? Entonces tengo esos tres elementos de mi pregunta. Entonces fíjense que yo saqué estos elementos más importantes y los coloqué acá. El segundo ejemplo, entonces en los adultos con esguinces de tobillo, de lateral tobillo, ¿qué tan útil son los rayos X para confirmar el diagnóstico? Entonces resulta que la población que será, pues los adultos que tengan entonces esguinces de tobillo en el malleolo lateral. La intervención, los rayos X, y lo que quiero saber es confirmar el diagnóstico. Después de que yo he hecho esa diferenciación, entonces la idea es que yo cojo cada una de estas palabras y me voy a ir para Biblioteca Virtual en Salud o para Mesh Database y la voy a colocar tal cual a ver qué me sale, a ver si eso es igual a una palabra clave. La idea de esto es, fíjense, es descomponer la pregunta
en prosa, en que usualmente yo me hago, convertirla, dividirla y sacar los elementos más importantes de mi pregunta y luego cada uno de estos elementos los voy a ir a meter allá a Biblioteca Virtual de Salud y voy a ver cuál es la palabra clave para cada uno de esos elementos. ¿Mm? Em, Cuando yo ya tengo eso, cuando yo ya tengo entonces mis palabras claves, entonces retomamos todo lo anterior. Entonces ya tengo yo mis palabras claves que para el caso de las revisiones, aquí estamos hablando de revisiones, para el caso de las revisiones, entonces yo ya me voy a ir a buscar no solamente esas palabras claves, sino entonces sinónimos o palabras claves que tengan que ver con el elemento que a mí me interesa. Para las revisiones, normalmente se hace con estructura, aquí estamos hablando solamente de estudios cuantitativos, pero para las revisiones se pueden usualmente utilizar, ¿dónde está se pueden utilizar esta estrategia que es la PICO, ¿cierto? Simplemente quiero describir un fenómeno en cierta situación, en cierta condición, contexto. El contexto aquí, por ejemplo, en esta pregunta es el lugar de trabajo, pero también puede ser el contexto, puede ser Colombia, el contexto puede ser Latinoamérica, el contexto puede ser el colegio, la universidad. Los contextos pues pueden ser múltiples, ¿cierto? De diferente índole y lo importante es que yo me haga mi pregunta nuevamente en prosa, la descompongo y cada uno de esos elementos lo convierto en una palabra clave. Con eso me voy entonces a PubMed o para Scopus o para Cielo y coloco esas palabras clave, los operadores booleanos, and, or. A veces puede ser que yo busque todo sobre vacunación de migrantes y resultó que me está saliendo solamente COVID-19 y resulta que yo lo que quiero saber es, además de COVID-19, ¿qué hay? Entonces yo podría decir not, es decir, no me busque que tenga, no me saque los artículos que tengan COVID-19. Em, entonces ustedes colocan, unen las palabras clave de los operadores booleanos, buscar y a ver qué pasa. Cuando ustedes hacen una revisión de literatura, dependiendo del tipo de revisión que ustedes quieran hacer, va a cambiar la estrategia para la búsqueda de esos artículos. Y eso lo vamos a dejar para una siguiente sesión. ¿Listo? Entonces, de esta manera quiero que nos quede claro. Primero, eh, ¿dónde se busca los artículos de investigación? Que son esas bases de datos, ¿cierto? Segundo, cómo estructurar una pregunta que yo me hago en español, en el día a día, de manera castiza, cómo estructuro esa pregunta en una estrategia PICO, que es una estrategia de pregunta de investigación que em, me va a sacar entonces unos términos claves para crear una estrategia de búsqueda. Esa estrategia de búsqueda me va a sacar una serie de artículos que eso, dependiendo del tipo de investigación que vayamos a hacer, va a cambiar. Que eso lo vamos a dejar entonces para una siguiente sesión. ¿Listo? Entonces, les propongo en este momento que vamos a dejar entonces hasta ahí. Eh, Vamos a hacer entonces una siguiente sesión, ya lo hablaremos con Paula y con Julián si lo hacemos en 8 días o en 15 días y vamos a tratar de partir esa presentación. Vamos a iniciar, creo que para el semillero es muy valioso porque es lo más sencillo de hacer, digamos, en este momento en el que están de sus carreras en ciencias básicas, hacer una revisión. Entonces vamos a hacer la siguiente sesión, una clase sobre cómo hacer una revisión de literatura, qué tipos de revisiones de literatura hay y por tanto cómo plantearnos entonces de esa manera desde la siguiente clase un proyecto de investigación tipo revisión para empezar a trabajar. ¿Listo? ¿Hay alguna duda o pregunta? Muy confuso, ¿hay algo que no quedó claro, que quieran que abordemos de diferente manera? Sí, Angie. No, profe, pues buenas noches. Es que yo estaba intentando como seguirte el ritmo cuando hiciste la búsqueda en PubMed y como que cuando volví a Smith ya estaba súper perdida. Entonces, estás como en otra pestaña, entonces.
Ay, no, no pude hacer esa. No sé si de pronto me podrías. Sí, pues si quieres hagamos un ejercicio. Los que se quieran quedar, pues chévere, porque esto es una forma de practicarlo. Si no, pues tranquilos, pueden abandonar la reunión. Eh, entonces, por ejemplo, voy a compartir mi pantalla. Entonces, ¿qué pregunta te estabas haciendo? ¿Con la misma que yo estaba o estabas pensando en otra? No, sí estaba intentando seguir el ejemplo, sino que dijiste como que vamos aquí y cuando volví ya no sabías cómo en dónde estabas y ya. Ay, lo siento. Entonces, mira, primero BBS, ¿cierto? Decíamos, entonces, les decía que el ejemplo que estábamos haciendo era esquema de vacunación en migrantes, ¿cierto? Entonces, lo primero es ingresar entonces a esta página cuando yo no sé cuáles son las palabras clave, que puede ser el caso de este momento para ustedes. Entonces, lo primero es ir a esa búsqueda y de Ximage a esos términos clave y coloco acá, por ejemplo, migrantes, ¿cierto? Sin enter, solamente y mira que aquí me va a aparecer diferentes palabras y aquí yo voy mirando si alguno de estos me interesa. Entonces resulta que me interesó migrantes, la escojo y ahí me va a aparecer la definición, los sinónimos y me aparece en español, en inglés y en portugués, ¿cierto? Luego me voy a ir para acá para PubMed y bajo y aquí abajo está la base de datos de Mesh. Me meto ahí, clic, y acá, entonces me devuelvo y cojo mi palabra clave que me interesa. En este caso en inglés, PubMed siempre me va a pedir en inglés. Para cielo, y eso no lo dije, para cielo es necesario colocar los tres idiomas, en español, en portugués y en inglés. Y salen tres, pueden salir tres búsquedas diferentes. Esa es una particularidad, es que las bases de datos, como son, tienden a ser regionales, entonces utilizan los idiomas de la región. Como PubMed es americana, es de Estados Unidos, entonces va a estar siempre en inglés. En el caso de Cielo, nos van a aparecer usualmente estos tres idiomas. También podría aparecer, por ejemplo, francés, alemán, otro tipo de idiomas. Entonces, ustedes deben colocar la estrategia de búsqueda en el idioma de la base de datos. Y si la base de datos, como en el caso de Cielo, tiene tres, cuatro, cinco idiomas diferentes, pues habrá que buscar, hacer la estrategia de búsqueda en esos idiomas. Entonces, en este caso que es PubMed, entonces tomamos el término y lo colocamos acá, ¿cierto? Resulta que le doy Enter y ahí me va a salir la palabra clave, ¿cierto? Miro la definición, todo sí, efectivamente me interesa, le doy adicionar a la caja de búsqueda. La siguiente palabra que me interesa es esquema de vacunación. Lo coloco aquí tal cual, como yo me imaginé mi pregunta. Resulta que sí aparece y, bueno, aquí me apareció otro. Pero, por ejemplo, en este Immunization Schedule y entonces lo colocamos acá, lo borro. Fíjate que yo no estoy pasando a ningún otro lado, no se va a borrar, entonces no se asusten y miro la definición, entonces dice que usualmente para inmunización primaria y secundaria, y bueno, listo, me sirve, entonces le doy a adicionar, ¿cierto? Entonces resulta que también me interesaba saber cuáles son los programas de vacunación para esta población. Busquemos vacunación, por ejemplo, campaña de vacunación. Y entonces aquí vuelve y me aparece y me salen que todos estos son los sinónimos, leo la definición, sí, esa también me interesa, es que además de saber cuál es el esquema de vacunación para esas personas, quiero saber cuáles son los programas que tenemos en este momento para esos pacientes, vuelvo y lo borro, lo coloco acá, le doy enter, me va a salir mi término clave y le voy a dar acá, como si yo en este momento le coloco ANT, por ejemplo, me va a salir solamente artículos que tengan migrantes y esquema de vacunación y programas de inmunización en términos clave. Eso hace que la búsqueda sea muy específica y vamos a hacer el ejemplo con ANT y vamos a ver que solo me va a botar los artículos que tengan esos tres elementos. En este caso solo me sacó un artículo y eso es porque la búsqueda fue demasiado específica, ¿cierto? Pero ay, no me digas, me toca. Ah,
Esto es solo porque lo estoy usando de borrador. Em, Es que se borró todo. Entonces, cuando eso me pasa, eso es porque le puse AND a los tres elementos, porque suelo buscar artículos que tengan las tres palabras clave. Pero como en este caso esquema de vacunación y programa de inmunización son para mí, hacen parte de hacen parte de solo un conjunto, que es la intervención que me interesa, que es vacunación, entonces yo lo voy a colocar con OR. Yo no le coloco AND, sino le coloco OR, ¿sí? Que si no hubiera echado para atrás, pues simplemente en vez de colocar eso, le doy aquí la pestaña y me sale el OR. Pero digamos que así me va a quedar, ¿sí? Ahí vamos bien. Le doy buscar Sí, profe, y si ves que aquí ya me te aparecen escucho. 72 artículos, ¿sí? Esto que está aquí, esto es lo que se llama la estrategia de búsqueda. Entonces, fíjate que aquí lo que hicimos diferente fue que simplemente como, nuevamente, esto es una teoría de conjuntos y por eso es importante la estrategia pico. Entonces, la población que me interesaba era migrantes. Esa es mi primera palabra clave. La siguiente que me interesaba era mi exposición o mi intervención. Entonces, en ese caso era vacunación y me salieron esos dos elementos. Fíjate que son dos palabras clave, pero que son distintas. Pero los dos me interesan, entonces voy a colocar los dos, fíjate que aquí los tengo entre paréntesis los dos, como si fuera otro conjunto. Y los elementos que están dentro del conjunto los separo por el OR para que la base de datos me busque la población y alguno de de estas intervenciones que me interesa conocer. Em, Eso para cuando simplemente yo quiero conocer el fenómeno, ¿sí? Y aquí ya me salieron 72 resultados y aquí están al lado izquierdo, están entonces los filtros. Entonces, si tú le colocas solo review, vamos a mirar, salen 5 resultados. Puede que en estas revisiones haya algo que nos interese. Aquí hay una revisión de alcance, una revisión sistemática con metaanálisis, bueno, las otras de pronto son revisiones integrativas o revisiones narrativas, que eso lo veremos más adelante. Pero fíjate que ya seguramente cuando yo ya me meta aquí, puede que esta información sea lo que me interese. Ahora no es que yo quiero buscarlo específicamente de los migrantes de Colombia, entonces aquí es cuando ya hablamos del contexto de la estrategia PICO, recuerdan que era PICO, PIC o PICO chiquito. Entonces la población sería los migrantes, el programa o el esquema de vacunación y por otro lado entonces sería Colombia. Y lo puedo colocar ahí. Puede que yo sinceramente no creo que nos salga mucha información. Entonces pues no vamos a hacer el ejemplo, pero aquí pueden completar la estrategia de búsqueda de esa manera, ¿sí? Y estos serían los artículos más apropiados de acuerdo a esa estrategia de búsqueda y a esa pregunta que nos hicimos. ¿Sí? De todas maneras, esto es de práctica. eh, por ejemplo, por supuesto, para mí es como mucho más sencillo, pero lo más importante es que ustedes empiecen como a practicar. Y cada vez que ustedes tengan algún proyecto, alguna cosa, siempre, siempre váyanse. Ay, perdón, tengo un gato atravesado. Siempre va a haber la práctica es lo que nos va a ayudar, lo que nos va a ayudar a mejorar entonces digamos, esta actividad y es la práctica. Yo les propongo que si en algún momento tienen definitivamente una exposición o tienen algún proyecto, me pueden escribir y nos cuentan, no, mire, es que tengo esta pregunta y de pronto ya lo fue a buscar, no me salió nada y se hacen varios intentos, ¿sí? Traten de apoyarse con estudiantes que tengan más experiencia o con nosotros nos escriben y se busca. ¿Listo? Y eso es lo que nos va dando la práctica. Para el proyecto de investigación, que la idea es que se lo vayan pensando, quisiera, por favor, para la siguiente sesión, traigan una idea de algo, de un tema, ¿no? Es que yo cuando vi parasitología o cuando vi microbiología o vi patología o algo, este tema me encantó. Y ahí, entonces, ahí podemos empezar a hacernos preguntas y podemos hacer intentos de estrategias de búsqueda para plantearnos entonces proyectos. Si de ahí empieza a decir, no, sí, profe, definitivamente yo me voy a meter a hacer esto, entonces la idea es que en el semillero lo podamos trabajar con tanto con los estudiantes como con los docentes, que podamos hacer. Entonces, primero, lo más importante es este método, porque si no tenemos claro el método,
realmente el resto del trabajo va a quedar mal. ¿Listo? Lo más importante para cualquier proyecto de investigación es el método, que sea riguroso para que no tengan, para que ojalá en lo posible se los publiquen. Para eso tenemos que ser muy acuciosos y por eso cada uno de estos pasos es importante. ¿Listo? Eh, ¿Quedó claro? ¿Alguna otra duda? Muy rápido. Yo sé que a veces parece sencillo, pero seguramente ustedes van a ir a hacerles, no, pero esta palabra no he entendido, ciertas palabras son más difíciles, pero tranquilos que es cuestión de tiempo. Y pregunten, pregunten, siempre pregunten, ahí está el grupo, escríbanle a sus compañeritos de mayor experiencia. Por lo demás, entonces que tengan una buena noche, nos vamos a descansar todos, porque hasta el gato está estresado que no le pongo atención. Entonces, que tengan una buena noche. Gracias entonces al semillero, a los estudiantes líderes, a la doctora Magali y a todos los asistentes. Entonces, que estén muy bien. Muchísimas gracias, doctora Erika. Muy amable.